la clase. Buenos días, vamos a dar inicio con esta clase. El día de ayer, por favor, mucha atención. Hoy vamos a ver o vamos a estudiar a la tabla periódica. Un pequeño resumen de lo de ayer. Yo les dije que era necesario estudiarle al átomo. Además, les dije que esto era muy extenso, pero no nos vamos a extender mucho porque hay cosas más internas o reacciones químicas incluso o procesos químicos que se dan en el núcleo, ¿no? Las reacciones nucleares. No sé si lo han escuchado. Todo lo que tiene que ver con ese asunto de bombas atómicas, todo eso ya conlleva un montón de energía, ¿no? Y eso es por reacciones que se dan en el núcleo del átomo. Y pues ayer yo les había hecho caer en cuenta que nosotros no nos metemos con el núcleo, para nada. Porque con Eddie yo le decía, ¿qué será más fácil? Así abstrayendo un poquito nuestra mente, lo que trabaje, lo que está en el centro o lo que está en la superficie afuera. Y pues todo el mundo creo que coincidirá en que es más fácil que trabaje, que salga, no sé, el término que usted quiera darle es lo que está afuera, ¿no? Sí, de acuerdo. Es como yo pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez no cabe mucho, pero bueno, si usted tiene una manzana, ¿no? O sea, usted no creo que hay gente que le parte y quiere comérselo del centro, ¿no? Empieza por la superficie. O sea, es como un poquito de lógica. Tanto así que se lo aplica también en la química. Lo que está en la superficie, en la parte externa, son los electrones. Ellos son los que van a jugar todo el papel reactivo ya en nuestra química, que de hecho se la llama química clásica, ¿no? Porque hay otra parte que se encarga del estudio de todo lo que sucede con protones y neutrones. Ya nosotros lo mencionamos esta vez y de ahí en adelante ya no nos vamos a meter con protones y neutrones. Todo lo que hablemos va a ser electrones, ¿sí? Les dije que hay átomos que tienen carga eléctrica, a ellos se los llama iones, ¿sí? Y existen de dos tipos, los cationes que son positivos y se forman por la pérdida de electrones. Y los aniones que son negativos se forman por la ganancia. Les decía, no se vayan a confundir. Típica pregunta de la prueba y típico error en el examen y todo. Siempre es esto. Yo le pongo ahí un cation, por ejemplo, aquí el calcio +2, y le digo que escoja la respuesta correcta. Y adrede le pongo, ganó 2 electrones, le pongo, perdió 2 electrones, le pongo, ganó 2 cargas positivas, o sea, cosas así, ¿no? Para confundirle. Y lo lógico, usted va a decir, pues, +2, ganó 2 electrones, ¿no? Eso es la mente nuestra, ¿no? Ve el positivo y es sinónimo de ganancia, ¿no? Aquí es al revés, porque recuerde que estamos hablando de transferencia, pérdida, ganancia de cosas negativas, ¿ya? Entonces aquí, cuando usted ve positivo significa que perdió, cuando usted ve negativo significa que ganó, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pues además, ¿cuál es el asunto, el punto de esto, de un anión? Y les voy haciendo caer en cuenta de algo. Los elementos en realidad ya en la vida real existen como iones, como cationes y aniones, ¿no? No sé si ustedes han visto en las propagandas del Gatorade y del Sporade, que sabe decir eh, para la deshidratación, para los deportistas, lo ponen, ¿no? Supuestamente, ¿no? Aunque cuando estás chuchaqui también es bueno, ¿no? Estás deshidratado. Y les dicen que hay un aporte de electrolitos. Eddie, ¿he escuchado esta palabra? Sí, dice. Sí, y por ahí incluso dice que le aportan con potasio, sodio, minerales, dice así, ¿no? Así viene, verá, de ahora cuando se tome un Gatorade, ¿Gaseosa? alguna de estas bebidas hidratantes, fijarase, ¿no? Ahí le va a venir así, dice iones, electrolitos. Son metales en realidad, ¿no? Son metales que son parte de nuestra bioquímica, ¿no? Pero se presentan en forma de iones. No es como que el metal literal, el átomo neutro, ¿no? O sea, eso no existe como tal. Siempre están cargados. Y ya vamos a ir viendo por qué, ¿de acuerdo? Sí, esos son los electrolitos que nosotros perdemos cuando nos deshidratamos, cuando nos da diarrea, cuando tomamos mucho. Perdemos todo eso, ya. Por eso hay deshidrataciones muy fuertes que
No, el médico no le dice solo tome agua, porque es que el agua no contiene todo eso. El agua natural, ni por más que sea un agua de vertiente, no va a tener la misma carga o la misma cantidad de estos electrolitos que necesita el cuerpo para estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Ya, entonces mucho ojo, ¿no? Potasio, una fuente alta de potasio es el guineo, ¿no? El guineo. Eso. Los deportistas de haber visto que comen eso. Por eso es que por eso es los calambres, ¿no? Se deshidrata mucho, empiezan ahí a calambrarse y tanta cosa. Ahí está la química presente. Tenemos aquí a la tabla periódica, chicos. Voy a indicarles un poquito de cómo nosotros tenemos que entenderle y trabajarle. Verán, vamos por aquí a la derecha, voy a ir escribiendo. A ver si es que me deja dibujar, pero... Exacto. Bueno, verán. La tabla periódica en primer lugar contiene a los elementos químicos, todos. ¿De dónde nació esta tabla periódica o por qué? Hubo una persona llamada Mendeleev, por respeto pongámosle el nombre. Sí, él ya vino estudiando. Lo que pasa es que antes no es que los elementos ahí recién los descubrieron, ¿no? Los elementos ya existían. Por si acaso un elemento no es una sustancia que alguien lo elabora o lo produce, contrario a los compuestos, ¿de acuerdo? Sí, los elementos existen ya en la naturaleza. Más bien lo que se fue haciendo es descubriendo, ¿no? Eso es como los planetas que dicen que van descubriendo, ellos han estado siempre ahí. Es como, ¿qué más podríamos decir? Pues las civilizaciones, bueno, no las civilizaciones, se me fue la palabra, bueno, los grupos étnicos y todo, ¿no? Que dicen, lo descubrieron, dicen, ¿no? Que han descubierto, por eso hay las personas que no están de acuerdo en que se diga que se descubrió América, si América ya existía, dicen, ¿no? Es muy relativo eso, ¿no? Son cosas que ya existían. Lo único que sucedió es que se fueron saliendo a la luz, no sé si decirlo así, y pues posterior a ello ya le fueron dando diferentes aplicaciones o fueron entendiendo el porqué de ciertos procesos, ¿ya? Entonces tenemos aquí a Mendeleev, él lo que hizo es cuando ya tuvo al grupo de elementos, él se empezó a dar cuenta que ciertos elementos se comportaban de una forma muy similar. Empezó a dar cuenta que tenían características iguales y toda la situación, entonces dijo, a ver, ¿qué tal si mejor les ordenamos, no? De acuerdo a esas características. ¿Ya? Entonces, lo primero que notamos aquí es que en los elementos químicos, nosotros tenemos metales, tenemos no metales y gases nobles. Vamos a hacerlo bastante breve esto para, para que luego usted solo vaya empatando esta información con lo que tiene en la tabla periódica, ¿no? Sería lo correctísimo. ¿De acuerdo? Los metales son aquellos elementos que, bueno, sus principales o sus características básicas, podemos resaltar aquí, es el estado en el que se encuentran, ¿no? Por lo general, en el estado, en la naturaleza se lo encuentran como sólidos. Por lo general, repito, ¿no? Porque existen elementos metálicos que son líquidos, como el mercurio. Usted dirá, pero no se supone que el hierro también lo funden, entonces se hace líquido. Sí, por eso digo o sea, en su estado natural, ¿no? Sólidos. Le voy a poner entre comillas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Característica básica, conductores. ¿Qué quiero decir eso? Que son buenos conductores de calor y electricidad, los metales, ¿no? Por su misma característica. Los no metales, depende, ¿no? Cómo lo encontremos, pero son varios estados, ¿no? No podemos decir que son la mayoría líquidos o la mayoría sólidos, ¿no? Son diferentes estados en realidad. Pueden encontrarse en forma líquida, pueden encontrarse en forma gaseosa.
incluso sólida, depende, ¿no? Son malos conductores. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que, miren, los no metales por lo general no son buenos conductores de calor y electricidad, ¿no? Son características como generales, ¿no? Pero eso le digo, no podemos ser muy específicos aquí. Y bueno, los gases nobles, pues, su estado gaseoso, obviamente, y son característicos de estos, ¿no? Propios, no reactivos. Listo. Si usted se fija, verá, los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica, o sea, toda la parte izquierda que usted ve por acá, todo esto de aquí, ¿no? Y yo quiero que usted se fije en la tabla periódica que tenga en sus manos, le dividen incluso por colores y todo, ¿no? ¿Ya? Fíjese así. ¿Qué más tenemos? En la parte superior tenemos al hidrógeno. ¿Por qué él está ubicado ahí? El hidrógeno es un gas, pero es el elemento básico. No sé, yo suelo decir que es el elemento rey aquí. Sí. ¿Por qué rey? Porque él tiene su propia forma, su propia química, podríamos decirlo, ¿no? Hay libros que se dedican a estudiar solo al hidrógeno. Y pues tiene el número atómico de 1, debido al un protón y un electrón que tiene, ¿de acuerdo? Entonces se lo ubica ahí, solito, en la parte izquierda. Es el primer elemento. Los no metales como que se encuentran por este lado de acá, ¿se fijan? Lado derecho. Y los gases nobles acá, solito en la parte final derecha, ¿no? Ahora, ¿qué más nos interesa de aquí? Voy a irle borrando esa línea. Vamos por acá. La tabla periódica está dividida en periodos y grupos, ¿de acuerdo? Los grupos son todos los que usted los ve en forma vertical y los periodos en forma horizontal. Los grupos son 18 y los periodos son 7. Fíjese, todo lo que usted incluso está aquí escrito, ¿no? Grupo 1, grupo 2, en forma vertical, váyale viendo. 1, 2, y va 3, 4, 5, hasta terminar acá en el grupo 18, ¿de acuerdo? Voy a borrar esa línea que está por ahí, para que no nos confunda. Ya, pondré atención a esto nada más, ¿no? Para que no. Se fijan, empieza en el 1 y termina en el 18. Mientras que los periodos empiezan en el 1, mire, va toda la fila, ¿no? Luego sigue la fila 2, toda la fila. Luego sigue la fila 3, periodo 4, 5, 6 y 7, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces, lo que les venía diciendo, ¿no? Cuando usted ve, sobre todo en grupos, los grupos quiere decir, o sea, cuando les agruparon, literalmente les agruparon por características similares. Obviamente quitándole aquí al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno ya les dije que él se ubica donde él quiera, por ser el rey, así que está ahí, ¿no? Comparte quizá la característica de tener un protón, pero tenemos, miren, los metales. Entonces, fíjese en sus tablas periódicas, ahí le dice qué tipo de metales son, ese color tomatito. Señor Eric, ¿qué color? Digo que no sé si le alcanza a ver, ¿a qué se refiere el grupo 1? ¿Qué tipo de metales dice que son? O alguien que le alcance a ver, ya sea en su tabla periódica No o en la alcanza a imagen. ver, dicen. Metales alcalinos. Alcalinos, dice la señorita, no le alcancé a ver, muy amable. Metales alcalinos, ¿no? Les decía que usted debe tener su tabla periódica, le recomiendo, así que ahí va a ver también, ¿no? Este grupo 1 hace referencia a los metales alcalinos. O sea, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, han de tener características similares. ¿Cuál es esa similitud? Que son metales alcalinos. ¿Qué significa eso de alcalinos? Vamos a repasarlo. Luego tenemos los alcalino térreos. Miren. ¿Cuál es la característica común? Están en el grupo 2. Luego tenemos otros metales, dicen, ¿no? Esos medios amarillitos ahí, bueno. Y el amarillo de ahí, los otros metales y metales de transición que están por acá. Estos que están, toda la parte amarilla son metales de transición que se comportan en una forma bastante particular, ¿no? Propia de ellos, ¿sí? Y es quizá un gran número, si usted se fija, ¿no?
Luego viene más a la derecha, mire que están los lantánidos, que están así como en verde por acá, los actínidos que están acá abajo. Son tipos de metales nada más, ¿no? Metaloides, miren estos verdes así que están aquí, el boro, silicio, germanio, astato, antimonio, teluro, polonio. Son metaloides. Son aquellos elementos que se encuentran, o suelo decir yo, cuando les conviene se comportan como metales, cuando no, como no metales. ¿A qué hago referencia a esto de les conviene? Siempre es a quién tienen al lado o con quién quieren unirse. ¿De acuerdo? O sea, dependiendo qué tienen, ellos van a adoptar una u otra característica. Luego, miren, en morado están literalmente los no metales, los halógenos que están en violeta, no sé, fucsia, ¿cómo se llama eso? Y pues los gases nobles que están totalmente a la derecha, ¿no? Estos no metales y halógenos son, en general son no metales, ¿no? Solo que los halógenos son una subclasificación de no metales mismos, ¿ya? O sea, la clasificación grandota es metales, no metales, gases nobles. Los metales acabamos de ver que existen alcalinos, alcalino-térreos, otros metales, metales de transición, lantánidos y actínidos. Ahora, están los metaloides, que podrían ser metales o no metales, ¿de acuerdo? Y están los no metales, que se dividirían en literalmente no metales y halógenos. Y bueno, los gases nobles que están ahí, ¿no? A la derecha en celeste, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, les escucho. Señor, Listen, ¿y el cuadro que está abajo? ¿cuál cuadro que estaba? ¿Este de aquí? ¿Estos dos? Sí. Estos. Los que Sí, acabo de señor. poner en una llave. Ya. Estos son metales mismos. Solo que los unos son los lantánidos. Estos de aquí son lantánidos. Y estos son actínidos. O sea, usted dirá, ¿y por qué le pusieron por abajo? Lo que pasa es que antes la tabla periódica era solo lo que ve arriba. Esto ya vino, no me acuerdo ni de qué año para acá, de gana les voy a mentir. Pero esto ya vino después de este descubrimiento de lantánidos y actínidos. Y verán que había una controversia en eso, porque algunos decían que, como para llevar el nombre de elemento, tiene que cumplir algunas características. Ya, características físicas, químicas mismo como tal, físico-químicas y todo, ¿no? Algunos decían que eran eh, muy efímeros, es decir, en su estado como para estudiarse, ¿no? Entonces, pero al final dijeron, no, sí, pertenecen a elementos y de hecho son metales. Solo que, ¿a qué me refiero con esto? No es que usted, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Aquí, el Californio, por ejemplo. No es que usted le encuentre una aplicación o en la industria vaya a decir, ah, claro, el Californio se lo utiliza en tal proceso. O sea, es un elemento inútil muchas veces en realidad, ¿no? Tal vez en investigaciones, no sé, pero yo al menos no he escuchado. Contrario a hablar, por ejemplo, del sodio, ¿no? Del magnesio, del calcio, que incluso están presentes en seres vivos, ¿no? ¿Me entiende? Sin embargo, no por eso dejan de ser elementos o metales. Solo que se les ubicó por ahí abajo porque ellos se los descubrió mucho después que la tabla periódica ya todo bien, la tabla periódica era hasta acá arribita nomás, o sea, finalizaba acá en el francio izquierda y en el elemento 118 de acá, ni me acuerdo el nombre, órgano, no sé cuánto es, porque el radón era el último gas noble, ¿no? Si ven que ni yo me sé todo, es que no se utiliza todo, no hay por qué. Ya, ahí está respondida su pregunta, señor, sí, ¿verdad? Gracias. Ya, son elementos metálicos, repito, que se encuentran por ahí medios descolados, porque fueron descubiertos mucho después, cuando la tabla periódica ya se la había cerrado, por decirlo así. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, mire usted, estos grupos están en vertical, ¿de acuerdo? Empieza en el grupo 1 y finaliza en el grupo 18, ¿de acuerdo? Ya, estos grupos poseen familias. Familia A y familia B.
¿De acuerdo? O sea, el grupo ya, clasificación de grupo, aparte tiene familias. ¿De acuerdo? Que se los llama como familia A y familia B. Ahora, estas familias han de presentar características medias diferentes también, por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Y ya vamos a ver cuáles son. Ahora, en su tabla periódica yo les pido, ¿no? En algunas ya viene marcados aquí la familia, ¿no? Este grupo 1 y 2 es familia A. Aquí. Y luego se salta para acá. Todo esto es familia A. Todo esto de acá, ¿no? Aquí. ¿De acuerdo? Todo esto. ¿Ya? Y por acá están las familias B. Todo lo que está en esta parte de acá. Familia B. Ya vamos a ir haciendo reacciones químicas un poco y ahí vamos a entender cuál es la particularidad de esto. ¿Qué sucede? Ahora, los periodos hacen referencia a los niveles de energía. Cuando yo digo la palabra niveles, Camila Guzmán, a ver, Camila, si no me responde, tiene 0. Ah, ya. Qué bueno que sí está. Camila, cuando yo le digo niveles, ¿a qué le suena a usted? Niveles. Niveles. Ajá, en general, no solo de energía, sino niveles. Pues digamos como en números así, digamos un nivel alto, un nivel bajo. Perfecto, sí. Es como algo que describe una secuencia, ¿verdad? Describe también sí, podríamos decir una secuencia, una progresividad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que me indica los periodos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos periodos dice que tenemos? Según la tabla periódica 7. me dice, yo tengo 7. O sea, unos elementos están en el periodo 1, otros están en el periodo 2, otros... Por ejemplo, dígame un elemento que se encuentre en el periodo 3. A ver, señorita Carranza, Daisy. Daisy Carranza, a ver. Sí, Lisa. Dígame unos elementos que se encuentren en el periodo 3. A ver, en el periodo 3, pero ¿será escandio? No, dígame. Chicos, verán, vamos a hacer algo, ¿no? Por eso es que yo les voy a pedir a todos aquí. Yo cuando empiezo a preguntar, para que actúen. Si es que la hora se nos va así y usted no me ayuda, ¿sí? Porque yo voy a empezar a preguntar, va a haber personas que no me responden, yo no les pongo 0, no les digo nada, no, ni les conozco. Pero sí me voy a demorar, entonces lo que va a suceder es que yo le voy a mandar a usted a leer, a usted a investigar, y como que no pega eso. Entonces, si alguien no está y alguien está atento y participa, mejor. Lo que sí hago es yo tomo muy en cuenta a las personas que van participando. Al final no le tomo la prueba, no le tomo un taller, o le digo, usted ya está aprobado. Yo no tengo problema en eso, ¿de acuerdo? Pero hagamos un favor a todo el curso y ayúdenme. Cuando yo empiezo a preguntar si alguien está desatento, porque por supuesto, si no me responden algo tan básico, es porque no me están atendiendo. Repito, tampoco les voy a juzgar ni voy a decir, no, ya, es problema de allá de ustedes. Lo que sí les pido es que el resto me vaya ayudando, ¿de acuerdo? Ya. Nuevamente, pregunto, en el periodo 3, denme un ejemplo. Cualquier elemento que se encuentre en el periodo 3. El sodio. El sodio, El sodio, muchas Sodio. gracias. El manganeso. Otro, ¿cuál más? Perfecto, Manganeso. manganeso. ¿Alguien podría decirme el fósforo? Calcio. Por supuesto. Ya, el cloro. entendido. Muchas gracias, entendido. Ya. Se va a acabar este tiempo, vamos entrando nuevamente. Ya tenemos un poquito por ahí para finalizar.